Iniciemos entonces. Nuestro hermano Mayro era el encargado, pero él se le presentó un inconveniente desde el día de ayer en la noche, así que me pidió que le asistiera. Entonces vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por la noche que pasamos, por la forma en que permites que nuestro cuerpo encuentre también sustento con el descanso. En eso vemos también tu gracia común, al permitir, Señor, que reposen nuestras fuerzas y que sean renovadas cada día para enfrentar una nueva mañana y con ella nuevas luchas, Señor. Gracias te damos, Padre, porque también nuestra fe, nuestra esperanza son renovadas de día en día. Te pedimos, oh Dios, que en esta jornada que nos regalas hoy podamos vivir para tu gloria, Señor. Que las derrotas del día de ayer, Señor, sean solo una lección para nosotros y que nos motiven a consagrarnos más el día de hoy, que podamos, Señor, con mayor empeño, con mayor esfuerzo, acercarnos a tu palabra, a tu presencia y tratar, Señor, de vivir solo para ti. Ayúdanos, Señor, porque seguimos siendo débiles y las tentaciones siguen siendo grandes. Te pedimos todas estas cosas, Padre amado, entendiendo que en tu palabra somos santificados. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Alabamos a Dios para ver sus proezas, o al ver sus proezas alabamos a Dios. Es una pregunta. Y creo que si leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que esa teología antiguo testamentaria nos contestaría que las dos afirmaciones son ciertas. El pueblo de Israel sabía que debía alabar a Dios para que las victorias llegaran a su vida. Si ellos no alababan a Dios, entonces encontraban destrucción, cautiverio. Pero también ellos respondían con adoración a Dios después de ver los portentos y la forma gloriosa en la que Dios les liberaba de los pueblos enemigos. Así que la alabanza viene a ser entonces una constante, tanto al inicio, aun cuando se viven dificultades, para esperar de Dios el socorro, como también al final, cuando Dios responde maravillosamente liberando y destruyendo los enemigos. La alabanza es una constante. Y este salmo es un gran ejemplo de esto. Ahora, debemos advertir que cuando leemos el Salmo 108, no estamos frente a un salmo desconocido. En realidad, este salmo no es más que una agrupación de dos porciones, tanto una del Salmo 57 como el Salmo 60. Las palabras que encontramos en el Salmo 108 son prácticamente las mismas que las del Salmo 57 y Salmo 60. Es como si el autor solamente hubiese tomado una porción del 57 y una porción del 60 y hubiese armado este nuevo salmo. Ahora, prácticamente no se le añade nada, solo algunas pequeñas palabras. De manera que podemos incluso afirmar que al leer este salmo solo estamos leyendo dos porciones ya antes presentadas. Pero pudiéramos entonces preguntarnos qué razón tiene entonces el hacer un nuevo salmo basado en dos salmos anteriores. Y creo que es bueno que recordemos que el salmista en particular ha expresado como uno de los deseos que él tiene es presentar cánticos nuevos. Y los cánticos nuevos no se tratan de nuevas palabras, sino de recordar las nuevas hazañas del Señor y hablar de ellas. Y esto nuevamente es un gran ejemplo en este salmo. Al ser inspirado, podemos esperar que más que una simple copia. Los salmos son un buen ejemplo de cómo la teología del Antiguo Testamento es toda una construcción. Algunas afirmaciones fueron pulidas o fueron redireccionadas para darle un mayor énfasis en su enseñanza o en su teología al pasar el tiempo. Algunos creen que el Salmo 57 y el 60 son salmos exílicos o preexílicos, pero que cuando estamos en el Salmo 108
es uno que ya fue armado desde la liberación que Dios le dio al pueblo. Así que tiene en mente tanto la antesala del cautiverio y la posterior liberación. Hay toda una teología entonces circunstancial que ha sido vivida y por ella se construye entonces este nuevo salmo partiendo de dos vivencias anteriores. Y esto sucede con nuestra vida también. Nosotros vamos construyendo nuestras verdades, asimilando primero, partiendo de la nada, de cómo Dios se va revelando a nosotros a través de su palabra, y poco a poco vamos puliendo esas verdades, vamos perfeccionando, se puede decir así, nuestra teología circunstancial a la luz de la verdad que ya está mostrada en la palabra del Señor. Una buena forma de ver una división en este salmo en particular es a través de la alabanza y la petición. Son las dos partes que componen el salmo. Y quisiera entonces que pudiéramos en forma sencilla pues también acercarnos al salmo teniendo estas dos cosas en mente. Veamos primero la alabanza. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Consideremos brevemente entonces esta alabanza. Y podemos decir primero que es una alabanza que proviene del corazón. No se canta en forma fría al Señor. No es una alabanza que sale solo de labios hacia afuera, es una intención interna. No es cantar por cantar, se trata de la disposición del alma. De hecho, en la porción del Salmo 57 que se toma para armar este salmo, dice de la siguiente manera: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Así que en el Salmo 57 se hace énfasis en la intención del salmista en adorar a Dios desde la profundidad de su alma. Así que si tratamos de organizar a través de este salmo cómo es una verdadera adoración, esta proviene del alma, del corazón. Y este es un ejemplo de ello. Lo segundo que podemos señalar es que es una alabanza que es autoexigida. Y esto es bastante común en los salmos que presenta David, al cual se le adjudica la paternidad de los dos salmos, el 57 y el 60, y también la paternidad de este Salmo 108. David tuvo una firme lucha consigo mismo por mantenerse en adoración constante a Dios. ¿Recuerdan ustedes esa famosa afirmación: ¿por qué te abates, su alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él no dejaba que su alma se desviara de ese propósito. Si en algún momento quería distanciarse de tal fin, él mismo con vehemencia se exhortaba. Incluso se despertaba a sí mismo para adorar a Dios. Y esto tiene mucho que decirnos en cuanto a la disciplina de la alabanza. Y es que esta debe ser autoexigida. Lo cierto es que muchas veces nos va a costar el alabar al Señor, el vivir para Él, el adorarle. Incluso espacios tan provechosos como estos en la mañana nos costará. Y debemos entonces, como el salmista, tener una firme intención por hacer de la alabanza toda una autodisciplina que debe ser exigida, que debe ser demandada de nosotros. Debemos ser los primeros en insistir a nuestra propia alma que no debe pasar un día sin que adoremos al Señor. Lo tercero es que es una alabanza pública. El texto dice que le alabará entre los pueblos, entre las naciones.
Si alabamos a Dios, esto debe ser notorio. Y no se trata de que nosotros que estemos en nuestro diario vivir, en nuestros quehaceres, cantando todo el tiempo. Las alabanzas sabemos que se trata de vivir para la gloria del Señor. Así que se trata de expresar con lo que vivimos, con lo que hacemos, en las circunstancias que enfrentamos, en donde quiera que nos encontremos, en la universidad, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros amigos. Así como dice el salmista, entre los pueblos, entre las naciones, contemos de la gloria del Señor. Que nuestros actos alaben a Dios constantemente. Es una alabanza pública. Lo cuarto, podemos presentar como lo último que reconocemos en cuanto a la alabanza, es que esta nos hará mucho bien. El versículo 1 dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Lo mejor que podríamos hacer, por lo menos de este lado de la eternidad, es esmerarnos todos los días por alabar al Señor, adorarle en forma constante. Nuestra gloria no es hacer dinero, no es ser poderosos socialmente o lograr todos nuestros proyectos. Nuestra gloria es una vida que alaba al Señor. Entonces hemos visto la primera porción, que es una alabanza. Ahora consideremos la segunda, que es una petición. Leeremos entonces el resto del Salmo, del 6 al 13. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucop. Mío es Gadar, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. La petición reconoce algunas cosas que son también dignas de señalar. La primera es que esta petición reconoce que la liberación solo puede provenir de Dios. Salva con tu diestra, dice. Solo la mano de Dios puede ayudarnos a estar en pie. Si el día de hoy nos despertamos con anhelo de victoria, la verdad es que al terminar el día, si miramos atrás y pudimos de alguna manera superar tentaciones, luchar contra el pecado, vencer a algunos enemigos, todo se debe a que Dios es quien nos sostiene. Solo su diestra nos hace estar en pie. Nunca podemos olvidar eso. Y por eso debemos constantemente pedirle al Señor que nos ayude, que nos libere, que nos sostenga, que Él afirme nuestro pie en la roca de la santidad para que podamos consagrarnos fielmente a Él. Lo segundo que reconoce es que nuestros enemigos no son nada para Dios. Y es muy interesante que de los versículos 7 al 9 describen a Dios como si Él se paseara libremente o soberanamente entre las naciones. En esta descripción de naciones presenta a aquellas que eran pueblos enemigos del pueblo de Israel, como Moab, Edom, Filistea. Pero notemos, mis hermanos, la figura de Dios en medio de esas naciones enemigas. Dice que Dios pareciera como recostarse en ellas, como si poner su cabeza, su calzado, lavarse, como si Él en forma libre y soberana caminara entre las naciones enemigas. Y considere que estos salmos, en particular este, es uno post-exílico. Estas naciones se levantaron y trajeron mucho dolor al pueblo de Israel, pero el mensaje es claro. Dios es mucho más grande que las naciones enemigas.
como un hombre que hace de esas naciones su casa y dispone según su voluntad. Nosotros no adoramos a un Dios ilimitado, sino a uno que el mundo entero, dice la Escritura, es solo el estrado de sus pies. Él es soberano y Él gobierna aún a nuestros enemigos. Y lo último que nos muestra esta petición es que nuestra victoria será solo con la guía de Dios. Los últimos versículos dicen: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proeza, y Él hollará a nuestros enemigos. Termina de la mejor manera, reconociendo que si nuestra mano logra obtener victoria, si nosotros logramos salir adelante en nuestras batallas, es porque solo Dios y su guía ha hecho esto. Debemos pedirle al Señor, aquel que es tan poderoso que el mundo mismo está a su merced, pedirle que nos ayude, que nos dé la victoria, que con su guía nosotros podamos vencer a los adversarios de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra santidad. Bien, mis amados hermanos, de esto trata el Salmo 108, una alabanza, pero también una gran petición. Una alabanza que reconoce que es necesario que adoremos a nuestro Dios, una alabanza pública, una alabanza que nos hace mucho bien y una petición que exalta que con Dios haremos proeza. Oremos. Padre amado, te agradecemos, Señor, porque podemos con nuestra mente venir a estas verdades que han sido escritas y que tienen tanto para enseñarnos a nosotros el día de hoy, que somos tu pueblo que camina en un mundo hostil, que lucha contra la carne, contra el adversario y contra el mundo y su filosofía. Señor, hemos entendido que en ti haremos proezas, que tú hollarás a nuestros enemigos, que aquello que todavía está en nosotros, que es ese pecado remanente, también debe ser dominado por tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a tomar en firme nuestra lucha, una lucha por consagrarnos, entendiendo que la mayor victoria ya fue obtenida por Cristo en la cruz, al vencer completamente al pecado y quitar de nuestra vida la culpa. Gracias, Señor. Gracias te damos por esta gran victoria que nos has dado y porque podemos recordar, Señor, que en medio de la batalla podemos clamar a ti. Alabado sea tu santo nombre, alabada sea tu misericordia, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.